DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Lizeth Escobar, formo parte del equipo de trabajo del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que corresponde al eje de trabajo salud sexual y reproductiva que aborda aquí este departamento. Como saben, tenemos varios ejes donde abordamos diferentes temáticas y el día de hoy corresponde a este gran tema. Para ello, pues tenemos a la psicóloga María Montserrat Alfaro Vargas. La psicóloga es egresada de la UNAM y también tiene estudios en sexualidad por AMSAC, por el colectivo MACA y también es educadora menstrual por la Escuela Colombiana Emancipadas y aquí en México en el proyecto La Crecida. Es muy importante también señalar que cuenta con un proyecto propio que se llama Mi Espacio Cíclico, donde brinda información acerca de la menstruación, tema que hoy vamos a abordar. Bienvenida, maestra Montserrat. Tu tema, pues decidiste nombrarlo más allá de la menstruación, lo que deberíamos saber. Cuéntanos por qué quisiste nombrarlo de esa manera. Justo porque a veces, bueno, antes de otra cosa, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Y sí, la intención es hablar más allá del tema de menstruar, porque muchas veces pensamos que solamente es sangrar. Sangramos y ya, se acabó, ya es todo lo que va a pasar. Pero no, hay muchísima información más allá de eso, de la cual muchas veces no se habla, y justo es lo que vamos a ir viendo a continuación. Y precisamente con esta plática es que les pueda brindar información clara, sin prejuicios, sobre el ciclo menstrual obligatorio, no nada más sobre la menstruación, y saber más allá de eso, que es el ciclo, fomentando el conocimiento tanto del ciclo menstrual como un proceso natural. A veces se nos olvida que es natural, como que decimos, esto ya no me gusta, bueno, vamos a ir viendo más allá del esto al momento, pero sí quiero que se queden con esas palabras. También se aborda desde sus implicaciones socioculturales, biológicas, psicoemocionales, políticas, espirituales. Aquí nos puede estar haciendo un poco de ruido esto porque podemos pensar, como decía hace un momento, menstruar es nada más sangrar. ¿Cómo es que tiene tantas implicaciones? Es lo que vamos a ver aquí. Y para ello, les invito a iniciar con este ejercicio que así, sin pensarlo tanto, y si pueden, cada quien donde está viendo esta transmisión, lo vaya escribiendo. ¿Qué piensa y qué siente con la palabra menstruación? A lo mejor están viendo esto porque los invitaron, o vieron el tema y les llamó la atención, o la razón que haya sido, pero para algo están aquí y les invita justo a que vean qué les movió al escuchar al nombre de esta plática, Dios, menstruación. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué piensan cuando están en contacto con esta palabra? Porque muchas veces nos enseñan que esta palabra está relacionada con qué socio, dolor, incomodidad, ¿qué más? Puede ser también higiene, se escucha como el término de higiene menstrual. Y generalmente se asocia con una connotación incómoda, negativa. Habrá quien diga, pues a mí se me agrada menstruar, yo estoy tranquila con mi menstruación, también es válido. Pero la gran mayoría de las veces, aunque yo diga, me llevo bien, me siento bien menstruando, hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida, es sucio, no se tiene que ver, ese tipo de frases. ¿De dónde Incluso vienen? Ajá, sí. en muchas ocasiones ni la nombran, ¿no? Es algo súper, súper privado. Se queda en Sí, casa y entonces, pues, cualquier sensación o pensamiento que se tenga, como tú ahorita lo preguntas, pues no se tiene esa oportunidad para poder expresarlo en un espacio público o con alguien
¿no? Con alguien más. Público o incluso en lo privado es como, hoy, así, aunque estemos en casa, es como nada más a veces entre mujeres, que la mamá y la hija, a veces, porque también me ha tocado, qué bueno que compartes esto, porque también me ha tocado escuchar casos donde ni siquiera la mamá o la tía fueron las que hablaron del tema, fue como en cabezas, como de, ahí está la toalla y ahí vienen las instrucciones, si es que ayudaron, ¿no? Si es que orientaban, a veces ni así, porque como bien lo dices, y esto es muy, muy bueno que lo comentes, a veces tampoco se toca el tema. ¿Por qué? Justo esa es la pregunta. Si muchas personas menstruamos, ¿por qué silenciar esto? Bueno, porque hay algo que tiene que ver con, bueno, muchas personas, hay una autora que lo relaciona con el término tabú menstrual, hay otra persona que, la educadora menstrual, que le dio el tema del título de ideología menstrual. ¿Pero a qué se refieren? Por ejemplo, es algo muy fuerte, porque tabú, algo que se refiere a algo que es prohibido. O sea, ni siquiera es como, no lo hables nada más porque, por no hablar, es porque es prohibido, no se tiene que hablar del tema. Entonces, tabú menstrual, está prohibido hablar de esto, aunque no nos demos cuenta. Y justo también se reduce la menstruación a un tema de que si vas a hablar de eso, pero solamente si vas a hablar como como parte de una reproducción. Entonces, es para menstruar es para tener bebés. Y aquí me llama mucho la atención esta palabra que utiliza esta autora, Carolina Ramírez, señala que es una forma de mutilarnos. Claro, no, a veces, no físicamente, sino que ya también lo menciona con justo lo que decías hace un momento. Silenciarnos, eso no existe, eso no está. Como que si no hablamos de ese tema, no existe tampoco en nuestras ideas. Y sí menstruamos, pero no le damos más connotación, ¿no? Incomoda a quién sabe por qué sea. Y no se habla del tema, cuando también puede ser un tema por ahí de salud, si me está doliendo o algo. Pero mejor no lo hablas, me lo quedo y me están silenciando, me están mutilando, menciona ella. Emilia, que es otra educadora menstrual, ella es de México, ella lo maneja como una ideología menstrual, la ideología, antes de hablar de este punto. Decíamos hace un momento sobre la menstruación, ¿no? Y decíamos que puede llegar a ser incómodo, puede ser doloroso, pues. La invitación aquí sería preguntarnos, ¿realmente en sí la menstruación es eso o es esto que nos están enseñando? Tiene que ver con la ideología menstrual. Para ello, Emilia menciona, la ideología disfraza como natural una construcción humana. Sí, menstruar es natural, pero todo lo que implica es natural, el dolor, la incomodidad, que sea sucio, ¿realmente es así? ¿O es algo que hemos ido creando, que nos hemos ido aprendiendo como sociedad, de generación tras generación? También hemos aprendido que pocas veces nos hemos detenido a cuestionar si realmente es así. Por ejemplo, la de la vergüenza, ¿no? Del dolor, del miedo. ¿Qué me da miedo? ¿Menstruar? ¿O me da miedo mancharme, que me critiquen? O de lo mismo dolor, me da miedo que tenga dolor porque me paraliza, pero me dicen que no me debe de doler, que no es exagerada, ¿qué es lo que me da miedo? La invitación que hago. Y aquí quiero hacer una pausa. Desde este punto, desde este momento de la plática, quisiera que cada persona que nos está viendo también viera el recorrido como un camino, andar en un camino. Si bien vamos cada quien en este espacio, cada quien vamos en nuestra propia, digamos así, nuestro propio transporte, recorriendo este camino. ¿Por qué? Porque cada quien lo vamos a ir viendo desde una manera muy personal. Si bien tenemos estas ideologías, no es hay varias formas de ver la menstruación. Habrá quienes les duela, habrá quienes no, pero sí les invito a ustedes a ver todo esto con una mirada de respeto, de entender, a lo mejor me duele, sí es cierto, ya voy a ver cómo me estoy tratando, a lo mejor yo misma me he aprendido a silenciar, o yo he visto a otra gente que le duele y le he dicho, ay, no es para tanto,
les invito justo a esto, a empezar a cuestionarnos nuestras propias ideas, lo que nos ayuda oyendo nuestro entorno, sin mayor juicio, sino más bien entender que es porque lo hemos aprendido, vivimos alrededor de esa ideología y es muy importante irla cuestionando. No es fácil, pero es un proceso que les invito a ir avanzando, a ir haciendo. Y también esto nos lleva a otra parte. Esta imagen la puse porque muchas veces se dice, es que las mujeres mostramos afuera en un debate. Yo les tomo aquí el tema, cada quien véalo con su perspectiva, porque pues las personas menstruamos en mujeres y hay personas que señalan, que son señaladas desde el nacimiento como mujeres y no se identifican así, se identifican como hombres. Entonces, hay hombres trans que menstruan, hay mujeres de verdad. Hay que tenerlo presente, la connotación. Bien, pues yo les pongo el tema, ya, de acuerdo a cada quien cómo lo vamos a ir entendiendo, para no generar más debate, pero sí hay que hablar de esa. Ahora bien, podemos pensar, venimos a hablar de qué, menstruación, pero también hay otras palabras clave aquí, ovulación, ciclo menstrual ovulatorio, ¿qué es eso? Hace rato el objetivo les hablaba de eso, pero ¿por qué? Porque la menstruación es una parte, una, de todo lo que implica algo llamado el ciclo menstrual. Un ciclo, no nada más implica, ya sangré este día, estos 5 días y ya mi cuerpo se detuvo y luego sigo con mi vida normal y hasta que vuelva a menstruar. No, todo es un proceso, que incluso aquí lo menciona, y se caracteriza, porque aquí, por ejemplo, viene la menstruación, luego esta fase folicular que es la morada, luego la ovulación y luego la fase lútea. ¿Y qué creen? Si no hay ovulación, no hay esto, no voy a menstruar. La ovulación por eso es como el punto importante aquí también. Es la estrella, porque es la principal, pero no la vemos así, porque como difícilmente hablamos del tema, esto como lo mencionaba hace un momento, se silencia todo esto, a veces no mencionamos y es como de, pues está bien, sí, pero esto quiere decir que no estoy ovulando y de hecho también es un tema de salud, pero hay más cosas que están pasando que por no hablarlas, no las estamos identificando. Y este proceso empieza desde la primera menstruación, que se conoce como menarquia, que puede desde los 9 a 13 años, va variando también, pero no acaba hasta los 45 y 55 aproximadamente. Entonces es un proceso diario, constante. Se repite y se repite y se repite, aunque no estemos conscientes de eso. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque mira, aquí viene como ya en esta famosa así, imagen, diagrama, viene la fase folicular, la ovulación, nada más que esto lo pongo porque sí hay que tener mucho cuidado. Muchas veces lo representan así, con una exactitud envidiable, pero la realidad es que el ciclo menstrual está influenciado por muchos factores, desde si dormimos adecuadamente, cómo estamos comiendo, si unos días estaba bebiendo, sí, con el ejercicio, mi actividad física, darla. Si me estresé en la escuela, ¿no? Cómo estuve estos días en el trabajo, todo eso impacta en mi ciclo. Entonces, a veces las aplicaciones que usamos para registrar o este tipo de imágenes son como muy exactas, ¿no? Como que pareciera que el día 11:59 todo bien, el día 13 ya, los 12 de la noche ya estoy ovulando. Podemos ser a veces. Habrá quien sea muy exacta, habrá quien no, pero sí hay que tener presente que sí hay muchos factores que influyen y esta exactitud que aquí se representa es más bien, las invito a que lo vean como que es algo pues, de dibujito para que se ejemplifique lo que están pasando, pero no lo tenemos así con exactitud, porque en la vida real no lo es tanto. Un recordatorio también.
Y Claro, y algo que me gustaría agregar en esta diapositiva, sí, maestra, es que justamente si es un ciclo, como tú bien lo mencionas, ¿no? Que la menstruación no es un hecho aislado, es una fase de todo un proceso y al resto de las fases también hay que ponerles atención, ¿no? Como lo comentas. Y si bien es un ciclo que está presente en las personas con capacidad de menstruar, creo que también sería importante que conocieran la población que nos está mirando, escuchando, que también va a variar de acuerdo a sus condiciones de salud, a su edad, a las actividades, a lo que consumen, a sus emociones, ¿no? Entonces, ahorita que señalas cómo se mencionan esta periodicidad y que a veces puede variar entre segundos, días, creo que también sería importante que no se confíen de esta lámina como algo sí, descriptivo y que tal cual así va a suceder, sino que las condiciones y contextos de cada persona juega un papel muy importante para que suceda este proceso en las fechas señaladas para cada persona. exacto, y lo dijiste muy bien. De hecho, puede variar entre mujer y mujer. A veces decimos, ay, ya estoy menstruando igual que mi amiga. Y por eso les decía, no, estamos hablando de un proceso, sí, de menstruación y las fases, pero cada persona lo vivimos diferente entre persona y persona, y también yo misma. A lo mejor este ciclo, no sé, tuve mayor sangrado, o tuve dolor, o me duró tantos días y el que sigue ya no, no varío. Justo, va variando por todos estos factores, y eso es muy, muy importante que nos quede claro. Precisamente todo esto son signos de cómo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tengo mucho estrés y no me doy cuenta, estoy ahorita así, ya estresada, así como ya mi día a día, mi rutina, pero ya no estoy menstruando y ahí es cuando, ¿qué está pasando? Si es importante, la invitación sería hacer esa pausa para ver qué he hecho en este mes, en estos meses, eso todo va impactando, para ver qué es lo que me está moviendo, tal vez mi ciclo, que está impactando. Pero vamos a hablar más de ello en un momento, pero sí, eso es esencial, no siempre te va a decir. Entonces, de hecho, precisamente aquí en cuanto a la menstruación, se habla de, ¿por qué no hablar de educación menstrual? Hay educación para varios temas, ¿por qué no hablar de educación en cuanto a la menstruación? Y Carolina Ramírez, que es la autora que ya daba hace un momento, ella menciona que justo lo que se busca es que a través de la educación menstrual se pueda cohesionar la información, que precisamente nos llegue información y que la podamos ir resignificando, que no sea lo mismo que no nos quedemos con el concepto que teníamos inicialmente, que les preguntaban, ¿qué piensan al menstrual? Sino que nos demos la oportunidad de irlo transformando. Y como decíamos, la menstruación tiene muchos factores que impactan y se puede abordar precisamente desde estos puntos. No nada más tiene que ver con la parte biológica o reproductiva, sino que va más allá. Y para ello vamos a empezar con esta pregunta. ¿Han escuchado que se refiere a la vagina? Y ya de aquí, de entrada, podemos estar pensando, ay, pues la vagina, ay, es la que se ve, ¿no? Esta parte de afuera, externa del cuerpo de la mujer. Y le podemos decir aquí varios ejemplos de cómo se les puede llamar, se le ha llamado coloquialmente, porque justo no podemos hablar del tema, pero está pasando. Entonces necesitamos crear claves como sociedad para poder hablar. Y entonces generamos estas frases. Todo porque está el tabú ahí y no podemos hablar del tema directamente, pero al final seguimos hablando. Entonces decíamos, bueno, la pregunta hasta es una pregunta tramposa, porque a veces decimos, ah, sí, la imagino, pero en realidad estamos nombrando otra parte del cuerpo que ahorita es la vulva, en la que nos estamos refiriendo, y no le ponemos ese nombre. También lo importante de hablar de esto de menstruación también es hablar del cuerpo
como es algo prohibido, no le hablamos y ni siquiera conocemos bien el cuerpo de la mujer, ¿no? El cuerpo en general, las personas que estamos entrando. Entonces, hasta la pregunta está definida como con esta trama, porque ni siquiera estamos hablando de la vagina como tal. Es otra parte del cuerpo, pero no le ponemos. O también pasa lo mismo con la menstruación, ¿no? En cuanto a que le ponemos otros nombres. Aquí hay varios ejemplos, todo por no poder decir menstruación, porque qué incómodo, porque qué sucio, qué horror. Y luego podemos poner estas caras, pues no las ponemos. Hemos visto esa reacción, porque es un tema, reitero, del que nos enseñaron a no hablar, del que estaba mal hablarlo. Pero justo lo que decíamos, cuando preguntamos, ¿cómo le llamas a tu vagina? Pensamos que estamos hablando de esto, que en la realidad la vagina aquí ni se ve. Todo esto es la vulva, y que también hay aquí otro tema que ya les puse este nombre, es órganos sexuales pélvicos. Generalmente lo vemos como el aparato reproductor de la mujer. Y reiteramos, no es nada más para reproducirnos. Aquí les dejo esta imagen, justo para que vayamos viendo todas estas partes del cuerpo. Y sí, les invito a que lo vayamos viendo, pero más bien a que se pregunten, ¿sabía que existen estas partes del cuerpo? O por lo menos ubicadas dónde están. A veces no se habla del tema tanto que les decía, entonces, para nosotras mismas puede llegar a ser algo, una parte desconocida. Muchas mujeres, voy a referir como mujeres, pero la idea es, muchas veces ni nos hemos visto nuestro propio cuerpo, como que ya te estás viendo ahí, cochina, está mal, está sucio. No, es el cuerpo. Necesitamos también saber cómo es para reconocernos y para también ver si hay alguna situación que va cambiando también para nuestra salud, ¿no? Pero también esta parte de reconocernos. Por eso la autora inicialmente señalaba que justo nos van mutilando, porque tampoco nos dejan ver este cuerpo entero. Cuando vemos imágenes de mujeres, que no vienen estas dibujitos o algo así, a veces tampoco se habla de órganos sexuales, de, sí, ¿dónde está tu cadera? ¿Dónde están tus piernas? Pero omitimos esta parte como si fuera algo malo. Y lo que les decía, a veces preguntamos, ay, sí, la vagina es de esto, que no se ve. Había una chica que decía, no hay una chica que dice, es como si le dijéramos como si le dijéramos garganta a esto, ¿no? A mi boca. Ay, me duele la garganta. Ah, sí, la garganta. Entonces, ¿creen? Porque si con una naturalidad muy grande vemos, ah, sí, mi garganta, mi boca, mi paladar, ¿por qué no pasa lo mismo con nuestro cuerpo? Ah, sí, la vulva y nuestra vagina, la vamos modificando, ¿no? Como que no tiene como que, tanto del conocimiento de nosotras mismas. Y lo que les decía, la menstruación es justo una parte de todo este ciclo, que es una etapa en la que se expulsa la capa interna del útero, llamada endometrio, junto con algo de sangre, nutrientes, sustancias, a veces también decimos la sangre sucia, la sangre menstrual, que trae más nutrientes que la que tenemos, ¿no? También, por lo mismo, de todo esto que estamos hablando, todo lo que incluye en el menstrual, se le conoce como el quinto signo vital. Apenas desde 2022, además de la temperatura, el pulso, la presión, la respiración, también se identifica como un signo vital, porque como les decía, si no ovulo, no menstruo. ¿Y por qué es importante ovular? Porque también como decíamos hace un momento, es parte de un ciclo. Entonces, como podemos ver tal cual la ovulación, podemos ver a través de la sangre el color, y
cómo es, si es más rojiza, si no, si hay olor, también puede haber ahí endometriosis, ¿no? Que es una situación en nuestro cuerpo, pero si no hablo del dolor, si luego como de, ay, pues ahí está, si lo minimizo, yo simplemente me voy a dar cuenta de que hay algo ahí. También la cantidad, a lo mejor menstruo muchísimo, a lo mejor muy poco, pero va variando. También a lo mejor yo tengo una cierta cantidad y un ciclo empieza a menstruar más, pues es una señal de que algo está pasando. Decíamos la duración, la frecuencia. Hay mujeres mujeres que dicen, ya no estoy menstruando. De repente dejé de menstruar. No sabe por qué, pero qué cómodo. Entonces quiere decir que hubo una alteración ahí bastante importante que no estamos tomando en cuenta. Puede ser en el caso de que haya síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde cambia el ciclo, por ejemplo, pero no lo voy a ver si no pongo atención a estos ciclos, que los estoy omitiendo. Se empieza a dar la oportunidad de ir conociendo más cómo es mi menstruación, pues me puedo dar cuenta de alteraciones, como en todo, ¿no? Nuestro cuerpo. Cuando hay una alteración es porque algo está pasando. Entonces, también otro punto aquí. Al hablar de esto, entonces estamos hablando de temas de salud, es un signo de salud. No quiere decir que yo esté menstruando, porque hay gente que es así, ¿no? Ya se enfermó, ay, está malita. Pues no es al contrario, no es una cuestión de enfermedad, es una cuestión de bienestar. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Y estos indicadores, como comentas, maestra, justamente son importantes de evidenciar para las personas, porque pues son indicadores distintos. Los viven de manera distinta cada una de las personas menstruantes y entonces justamente es ahí donde precisamos que las condiciones en las que se vive esta menstruación pues son completamente variadas para cada una de las personas que menstruan y que estos indicadores pues no se van a vivir de la misma manera en una persona u otra, ¿no? Entonces sí es importantísimo que los podamos tomar en consideración, porque cada quien tendrá un color, cada quien tendrá un nivel de dolor, la cantidad, duración de menstruación, y habrá algunas variaciones, también dependiendo el periodo, ¿no? Y las condiciones, actividades, todo lo que ya comentaste hasta hace un rato. Y por ejemplo, del color, entre más rojiza, pues quiere decir que es sangre fresca. Tenemos, si nos tardamos en, en este ciclo, a veces la sangre ya sale un poquito más oscura, pero eso es lo que nos tenemos que se va a ir viendo o se va a ir reflejando en la misma sangre. Entonces no nos damos cuenta, ¿no? Si algo, ay, cambió un poco de color, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero son cosas que vamos a estar omitiendo si no las sabemos. Desde la dimensión histórico-cultural, la pregunta es, ¿de dónde, todo esto que se ve sobre menstruar, de dónde lo aprendí y de quiénes estoy aprendiendo? Lo he ido aprendiendo. Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Los medios, comunicación, la familia o personas directas son las que nos van enseñando. Y puse este ejemplo porque precisamente lo que dice este anuncio no se va a notar. Con este producto no se nota. Entonces ahí se ve reforzado lo que decíamos, de esto que no se vea, que no se hable de este tema y que tampoco se note. U otras ideas que vienen aprendidas, como esta de es una mujer, ya no es una mujer, ¿no? Pero ya estás menstruando, ya a partir de este día ya vas a ser niña y eres una persona que menstrua y generalmente eres una mujer ya. Cuando en realidad, pues, a las niñas, hay niñas que menstruan, también hay que verlo así. Lo que decíamos hace un momento, desde los 8, 9 años, 10, y se cambia automáticamente el dato en estos entornos. Ah, ya estás menstruando, ya eres una mujer, y es un cambio
drástico para estas personas que están menstruando, ¿no? Y aquí vemos su reflejo, su expresión, precisamente por esto. No vemos el impacto que todas estas acciones, todas estas frases tienen, como esta sorpresa, posiblemente miedo. Y volviendo a tu pregunta al título de tu conversatorio, lo que deberíamos saber, pues es justamente que en realidad sí se habla de la menstruación, ¿no? Pero desde una visión no de la salud sexual, sino desde una visión o desde información sesgada, cargada de estigma, cargada de tabús, cargada de violencias. O sea, en realidad sí hay información acerca de la menstruación, pero no desde este enfoque, desde esta visión de un signo vital, ¿no? Desde una visión de la salud integral. Sí, justo lo que está junto lo que la información de estos signos. Lo que sí está, y a veces no todo el mundo tiene derecho a hablar de la menstruación, aparentemente es como los medios, y si vas a tocar el tema, pues todo desde esta perspectiva, ¿no? Como de algo incómodo, algo sucio, entonces ahí sí, para quejarnos, sí, qué horror. Pero en realidad eso ha traído consigo este tipo de ideas, ¿no? Que es imposible embarazarse si estás menstruando, menstruar aparentemente siempre va a doler, la sangre menstrual es sucia. Las personas a mi alrededor se dan cuenta que estoy menstruando y eso es malo, se tienen que dar cuenta. La menstruación es una enfermedad, menstruar es cosa de mujeres. Ese tipo de ideas realmente son las que vamos creciendo. Pero les invito a que si hemos identificado que hemos crecido con alguna de estas ideas u otra que no haya yo puesto aquí, la vayamos cuestionando y nos preguntemos justo, que decía hace un momento, ¿de dónde la aprendí? Y realmente yo estoy de acuerdo con esto. Ese tipo de ideas que en realidad nos hacen o han hecho es sostener lo que decíamos al momento. El tabú, la ideología menstrual, todo esto es algo casi que aversivo, ¿no? Como que con aversión hablamos de lo permitido. Y de aquí en internet saqué estas frases que justo mencionan, por ejemplo, pedí salir del trabajo, sangraba mucho, me dijeron que era una falta leve y que mejor no. Está doliendo, estás sangrando, pero estás exagerando. Generalmente van con este tipo de ideas, de frases, este tipo de situaciones. No te quejes, está minimizando ahí. Te quejes, no. O un compañero de trabajo. No hables de eso, qué asco. Ay, no. O, por ejemplo, que dicen, ¿no? Que a tu pareja le den asco las relaciones sexuales. O sea, todo, como que, no nada más las relaciones, sino que, ay, no, aléjate, hoy no. Entonces, todo eso tiene que ver con un tema también de violencia que se ha ido normalizando muchísimo. Y como veíamos en la imagen anterior, la, la, la cara de la niña, ¿no? O sea, este tipo de frases dejan un impacto que no vemos muchas veces. ¿Por qué? Porque ya normalizamos hablar de la menstruación bajo este enfoque. Y precisamente viene el enfoque psicoemocional. Todo esto deja un impacto. Este tipo ya de señorita, de niña, mujer. Y las narrativas mentales, que sobre esto que estamos hablando, tienen un impacto individual también, parte social, en cómo me estoy viendo. A lo mejor me da mucha pena hablar del tema y yo tengo muchas inquietudes y no las hablo y me las guardo y entonces voy creciendo como pensando que soy la única que no sabe de este tema y eso me genera mucho miedo o me aíslo o yo pienso que todo el mundo se da cuenta cuando menstruo o tengo mucho dolor, pero me han dicho que mi silencio está doliendo muchísimo, entonces, ¿qué hago? Ay, pues me dijo mi mamá, mi papá y mi familia que no hable del tema, entonces me voy a incomodar y van surgiendo más y más dudas y muchas veces creemos
pensando que somos las únicas que tenemos estas dudas. Y cuando hablamos, vemos que no, que es algo que muchas personas tenemos, porque precisamente es presentado de este silencio. Y a partir de esto, actualmente, por ejemplo, hay mujeres que han llevado sus registros, como en esta imagen, ya empiezan a ver, mira, en tal día estuve cansada, estuve triste, y van viendo como, esta es una invitación que de hecho yo les propondría, que a partir de ahora vayan viendo cómo están emocionalmente, también vayan identificando las fases en las que pudieran estar. Porque otra cosa que se ha normalizado es, bueno, si vamos a hablar de las emociones, pero ahora nos lo señalan como como un patrón, ¿no? Sí, cuando estás pensando seguramente estás más sensible, y cuando estás ovulando seguramente es más energía. Y como dijimos desde el principio, este es un camino personal, cada mujer lo va a ir viviendo desde una forma diferente. Es muy usual ahora encontrarnos allá afuera con este tipo de imágenes, de frases, como que ya tienes que, cuando estás ovulando es cuando puedes generar más planes, más proyectos, tienes la energía a tope, pero eso es cada quien. A lo mejor es el momento en que estás con más energía y piensas que cuesta más trabajo tomar decisiones. Cada quien, o el momento en que estás más sensible, estás más enfocada a ti, luego dicen allá afuera como, no, ay, no, ahí solo relájate, no agendes nada, consiéntate y no agendes nada. Pero tal vez ahí es un buen momento para tomar decisiones porque no te enfocada en tus propias necesidades, ¿no? Desde lo personal, ¿qué quiero? Como dándole más reflexivo, ¿no? Esta más reflexiva, cada quien. Pero les decía, esto es algo muy personal, les invito a que lo tengan presente de esa forma y lo registren de la manera que ustedes lo consideren. Este es un ejemplo, pero hay varias formas de irse escuchando, de irse conociendo. Y también está esta dimensión política que lejos de ser como de, ay, vamos a hacer un meeting de afuera. Más bien es hablar de esto. El hecho de tener este espacio para poder hablar sobre ese tema ya es algo que está impactando, una acción que podamos decir política, porque ya tiene un reflejo en las personas y estamos cambiando, estamos haciendo acciones. Que justo es esto. ¿Qué acciones puedo hacer en mi cotidianidad para cambiar mensajes violentos sobre la menstruación por otros que no lo sean? Por ejemplo, es una pregunta que les invito a llevarse. Yo tal vez desde como estudiante, a mí como amiga o amigo de alguien más, no sé, con mi mamá en mi casa, a lo mejor la veo, mi hermana, mi tía, mi novia, mi amiga. No, hay varios puntos en donde podemos cambiar estas acciones y también, ¿no? El hecho de estar pensando como hemos pensado hasta ahora sobre la menstruación, ¿qué consecuencias me han traído? Son preguntas que yo más bien les invito a hacer desde esta dimensión. ¿Cómo lo estoy llevando en mi entorno, en mi día a día? ¿Cómo lo he ido viviendo? ¿Qué puedo hacer para cambiar? Tal vez digo, pues no me ha afectado, no, o sea, no, yo no he tenido tema con eso, no he tenido algún problema, todo bien. Esta parte les invito a que se lo lleven. El privilegio no nos da la empatía, a lo mejor, pues no me incomoda, yo no tengo dolor, no tengo cólicos, todo bien. O mi familia tampoco, ¿no? Mi amiga, no, todo tranquilo. Entonces yo creo que todo es así. Y hay que estar pues, preguntando también, ¿no? Oye, ¿cómo te has sentido? A lo mejor no lo conozco, no sé que la gente a mi alrededor tenga este tipo de alguna situación con la menstruación, porque no lo he hablado, porque no hemos tocado el tema. Pero, como habíamos al principio, hay varios puntos que impactan en la forma en la que estamos viviendo nuestra menstruación. Nivel educativo, edad, la discapacidad, neurodivergencias, la educación, el acceso a productos de gestión menstrual, el acceso a infraestructura. Simplemente desde ir al baño y, ay, no hay papel, no hay agua. Entonces, todo esto impacta.
y cómo estamos viviendo hasta nosotras mismas. No es lo mismo un ciclo a otro, pero tenemos que ir viendo estos puntos. Y pues otra frase aquí importante, lo político es personal, lo personal es político, y me gusta mucho esta imagen, porque sí, justo lo que está pasando conmigo adentro del cuerpo, me lo quedo como algo privado, no algo mío, y no lo hablo. Y entonces no me entero que, pues no lo digo, entonces no me entero que otra persona también está viviendo dolor, o otra persona le está incomodando, entonces, o lo que sea que esté viviendo esa persona. Y cuando me junto con más personas y hablamos de este tema, vemos que compartimos las mismas inquietudes. Y de hecho, de ahí es que surge todo esto de hablar de menstruación, porque se ve la necesidad. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer personal todo esto, estos procesos que estamos viviendo, desde biológicos, emocionales, pues, porque estamos viviendo una necesidad, es por eso incluso que estamos aquí. Entonces, por eso es importante, ¿no? Claro, y creo que algo básico para acercarnos a este tema de la menstruación justamente es comenzar por nombrarlo, ¿no? O comenzar por usar el término menstruación, identificar también que este término y toda esta experiencia está cargada de muchos elementos, como ya los mencionaste, culturales, emocionales, psicológicos, biomédicos, y que ubicarlo en bajo este paraguas o bajo estas condiciones, pues nos ayudaría también muchísimo a entender cómo es que vivimos el proceso y cómo también lo viven otras personas y cómo se percibe ese proceso por otras personas, ¿no? Entonces creo que es bien importante también subrayar la dimensión política, porque justamente entendiendo cómo está en la ideología acerca de la menstruación, la ideología cultural, pues podemos también tomar una postura acerca de las vivencias menstruales. Exacto. Eso. Mi postura, irme generando esa postura de todos estadios justo a partir de todo lo que estamos viendo o estamos viendo a nuestro alrededor. Sí, es importante generarnos esa postura y cuestionarnos incluso desde dónde estamos hoy. Y ya para cerrar tenemos la dimensión espiritual que se refiere a esta capacidad de mirar hacia adentro y encontrar los recursos, saberes. Si nos damos cuenta, todo esto ya tiene que ver entendiendo como todo este proceso que hemos vivido, cómo lo estoy llevando, cómo estoy entendiéndolo actualmente, estas prácticas de bienestar que estoy haciendo, y bienestar entendido general, ya no nada más nos enfocamos a la parte biológica, que es como nos la enseñan usualmente. Y precisamente eso se refleja también en las narrativas que ahora utilizamos, que podemos ir entendiendo. No es lo mismo ser una niña que va empezando con la menstruación a una persona ya adulta, a una persona que ya va en la menopausia. Cada uno lo vamos a vivir desde una necesidad diferente y vamos a ir entendiendo todo lo que pasa en nuestro cuerpo en esa necesidad, es esa visión. Y para cerrar, vámonos con la pregunta que hicimos inicialmente. ¿En qué estamos pensando y sintiendo cuando hablamos cuando hablamos de la palabra menstruación? Yo les invitaría a que cerráramos con eso. ¿Estamos sintiendo y pensando lo mismo que hace unos minutos cuando empezamos esta plática? ¿O cambió algo en mi postura, en mi perspectiva? Y si sí, ¿qué puedo hacer ahora a partir de esto? ¿Qué me propongo? ¿Qué es lo que decíamos hace un momento en la dimensión política? ¿Qué puedo hacer desde mi postura? Eso es lo que les comparto el día de hoy. Les Claro que sí. agradezco tener. Muchas gracias, Monse, por la pregunta nuevamente al final. Creo que sí hay mucha información cargada de todos estos prejuicios y estigma cultural acerca de la menstruación, entonces que no permite mirarla como este proceso que tú ya señalaste, ¿no? Como un proceso natural y que forma parte de todo
un ciclo y que también es un ciclo que forma parte de la salud integral. Yo te preguntaría por último, ¿para qué crees que le sirve a la población o le serviría a la población en general a las personas em, conocer el ciclo ovulatorio más allá de la prevención de un embarazo? Porque usualmente está muy enfatizado para pon atención a la menstruación, porque si no, la tienes de señal de un embarazo, ¿no? Pero no de otros elementos. ¿Para qué crees que le serviría a toda la gente que ponga atención a todo el ciclo menstrual ovulatorio, más allá de un proceso de embarazo? Sí, generalmente se piensa que es nada más cuando no menstruas, es embarazo, pero más bien es, yo les invitaría a verlo como decíamos un poco aquí, un tema sí de salud para ir entendiendo incluso qué está pasando en mi entorno. A lo mejor somos varias personas que se nos está retrasando un poco la menstruación. Tal vez hay algo que nos está estresando, algo que estamos viviendo hasta a lo mejor en comunidad, en mi familia o en este grupo escolar, algo estamos viendo que hay mucha tensión. Y es un signo de que algo está pasando. Es mucho de autoconocimiento, sí, pero también si habláramos de estos temas, podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer algo si tal vez este grupo escolar, ¿no? Estas personas que menstruan en este grupo están teniendo una alteración? ¿Podemos hacer algo? ¿De qué forma podemos hacer un cambio? Y eso también sería importante para preguntarnos desde comunidad si podemos también hacer algo para apoyar a estas personas en esta situación. Si tenemos también como personas que menstruamos, tenemos alguna necesidad particular, ¿no? A lo mejor esta alimentación me está impactando y yo aquí no sé, por ejemplo, en esta escuela suelo comer, y hay mucha comida con tal, no sé, la oferta de comida es con mucha grasa o de mucho azúcar. Todo eso impacta en mi menstruación también, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, podríamos proponer, nos unimos y vemos, entonces, a que hay una necesidad de tener otro tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, que haya alimentos más frescos, verduras. Eso también tiene que ver, porque, por ejemplo, hace un momento yo mencionaba el síndrome de ovario poliquístico. Eso se relaciona mucho con el tema de la resistencia a la insulina, pues, con esta parte de azúcar. Si en mi entorno, en lo que tengo de acceso a alimentación es más azúcar, pues no me va a ayudar a mi bienestar. Pero si ya empezamos a ver, podemos proponer entonces, otras opciones. Yo estoy diciendo aquí lo de la comida, pero puede haber más. Pero es a partir de que nos vayamos conociendo, de que nos demos la oportunidad de hablarlo y llegar a acuerdos o propuestas más bien puede ser, ¿no? Esa es una decisión que yo pongo aquí. Claro que sí, muchas gracias, Montserrat, por esta información que nos compartes. Gracias por dejarnos aquí tus datos de contacto. Te agradecemos mucho tu participación en estos conversatorios. Esta información esperamos que sea de mucha utilidad para la comunidad politécnica y cualquier otra persona que se meta a las redes sociales de la Dirección de Apoyos a Estudiantes y pues pueda recibir toda esta información que tú compartes. Te agradecemos muchísimo y nos seguimos encontrando seguramente en otros conversatorios. Gracias Muchas por tu gracias. tiempo. A ustedes, muchas gracias por este espacio.